En esta sesión nos vamos a concentrar en los componentes de prevención en la comunicación organizacional. Vale decir, todos los recursos que tenemos al interior de nuestra organización para reducir los riesgos que puedan surgir producto de las formas que tenemos de comunicarnos con los niños y en relación a los niños. Venimos diciendo, todas las herramientas preventivas que utilizamos en nuestras organizaciones se basan en los mecanismos que ya existen, ¿cierto? O algunas herramientas que podemos incluir para reforzar procedimientos que ya existen. Vale decir, las principales medidas de prevención son las personas, quién forma o no forma parte de nuestra organización, eh, sus comportamientos, qué hace o no hace para prevenir cualquier forma de violencia contra los niños y también de qué manera se comunica a fin de asegurar la protección de los niños, ¿cierto? Y prevenir cualquier forma de maltrato. En esta sesión nos vamos a concentrar en estos estándares de comunicación para la comunicación como una medida de prevención de cualquier forma de violencia contra los niños que pueda desarrollarse. Ojo, seguimos trabajando en la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestro propio ámbito de quehacer institucional. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es de qué manera podríamos vulnerar los derechos de los niños o podríamos generar violencia contra los niños a través de nuestra comunicación institucional. Esta es una pregunta bien relevante. ¿De qué manera se podría generar esa violencia en la comunicación? Bueno, podríamos hacerlo lesionando su dignidad por beneficios institucionales, quizás mostrando imágenes, fotografías, reportajes, historias que muestran aspectos o situaciones que pueden ser humillantes, denigrantes, invisibilizantes, ¿cierto?, de la situación de los niños o de las niñas, o revictimizantes, ¿sí? Entonces, esto es un aspecto bien interesante, ¿cierto? Durante muchos años estuvimos muy acostumbrados a eso, ¿cierto? Era normal ver fotos de niños y niñas con poca ropa, todo sucio, con los mocos colgando, ¿cierto? Con toda una performance que se utilizaba incluso desde el mundo de las ONG con otros sentidos, ¿cierto? Pero que a la vez generan sin tomar mucha conciencia de los efectos que tienen eso sobre la dignidad de los propios niños que son fotografiados, reporteados, ¿sí? Pero también podríamos exponer, ¿cierto? En la comunicación organizacional, exponer datos que son sensibles de los niños, ¿cierto? Y con eso ponerlos en situaciones de mayores riesgos o abusos. Sabemos específicamente que las grandes redes de explotación funcionan específicamente sobre los grupos de niños que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, dar datos, ¿cierto?, sensibles como edades, residencia, situación médica, hechos de violencia que puedan haber sufrido o situaciones de vulneración que puedan estar sufriendo, los hacen blancos fáciles de redes de otras redes de explotación, ¿cierto? Entonces, también hay que tener en cuenta que podríamos utilizar las propias formas de comunicación, por ejemplo, el mal uso del Facebook, el mal uso del WhatsApp, ¿cierto? Pueden ser evidentemente espacios para donde se pueden oportunizar situaciones de malos tratos, abusos contra niñas y niños. Entonces es muy importante tener en cuenta que para generar estas herramientas de prevención a nivel de la comunicación, tenemos que analizar cuáles son esos riesgos en la comunicación en nuestra propia organización, a fin de que podamos entender cuáles son las medidas preventivas que van a responder a esos riesgos que pueden acontecer con mayor probabilidad porque son más comunes, ¿cierto?, en nuestro trabajo. Entonces es muy importante para ayudarnos a hacer este análisis de riesgo, entender que la comunicación organizacional puede darse hacia afuera, vale decir lo que nosotros como organización comunicamos hacia otros a través de las páginas web, a través del uso de fotografías, de los informes, de los reportajes o publicaciones que desarrollamos. Pero también puede darse en la comunicación interna, vale decir, en los usos buenos o malos usos generan los riesgos, ¿cierto?, de los medios de comunicación. Eh, Mal usos de Facebook, mal usos de WhatsApp que generan espacios de comunicación que son
privados entre personal de nuestra organización y los niños pueden ser fuentes de espacios de peligro, de riesgo, ¿cierto? De que se generen algunas situaciones de abuso o malos tratos. Y también cuando hablamos de la comunicación, nos referimos a la comunicación con externos, ¿cierto? Con visitantes externos. También aquí hay un espacio comunicacional y es un espacio que también puede generar muchos riesgos. Por ejemplo, con las visitas de donantes, con medios de comunicación que vienen a hacer reportajes de la situación que se está desarrollando en una determinada localidad o sobre el trabajo que nosotros mismos desarrollamos. Entonces aquí también es bien importante establecer cuáles son las responsabilidades que tienen estos visitantes externos, ya sean donantes, reporteros, ¿cierto? Radiales o televisivos que llegan, ¿cierto? A nuestra institución a pedirnos información sobre la situación de los niños. Ujú. Entonces, este es un tema que vale la pena mucho reflexionar, por ejemplo, solo si nos ponemos en el escenario del uso de las imágenes visuales. Durante muchos años este era un tema que nadie se preguntaba, nadie decía, bueno, voy a sacar una foto, pero no le voy a dar permiso a nadie, ni menos a un niño o una niña. Aquí tenemos un ejemplo de una política sobre el uso de imágenes visuales, que está orientada, ¿cierto?, sobre el reconocimiento del respeto, de la dignidad de los niños y de la protección de los niños. Entonces, ¿qué se hace para generar estas herramientas? Establecer orientaciones para el uso de imágenes visuales o videoentrevistas o testimonios que dictan cuál es la pauta de respeto que desde la institución se va a establecer para garantizar la protección de los niños. En el ejemplo que ponemos, dice, en nuestro uso de imágenes visuales, tanto fotográficas como video, nuestro principal principio orientador es mantener el respeto y la dignidad de nuestra representación de niños, niñas, familias y comunidades. Y en este documento, que es sus orientaciones sobre las políticas de uso de imágenes visuales, se regulan esos usos, ¿cierto? Estableciendo las siguientes directrices. En este ejemplo, entonces hay directrices concretas. ¿Qué hay? Orientaciones concretas de qué hacer para para respetar la dignidad de las personas. Entonces, ¿qué se va a hacer? Es lo que ponemos en nuestras orientaciones para uso de imágenes en la organización. Por ejemplo, solicitar permiso cuando tomamos fotografías o videos de las personas. Explicamos a las personas el uso de las imágenes. Se busca el consentimiento de padres, madres o cuidadores, ¿cierto? Y se les explica directamente a los niños, de acuerdo a su edad, comprensión, cuál es el uso que tendrá esa fotografía y en qué contexto se utilizarán. Nunca tomamos fotografías de personas que dicen que no desean fotografiadas. ¿Qué hacemos? Vamos estableciendo comportamientos, actitudes, acciones concretas para defender, proteger eh, a las personas y a los niños y las niñas frente a cualquier forma de violencia. Segundo elemento, no explotamos a las personas. ¿Vale? ¿Y en qué se expresa eso? No manipulamos a las personas para que distorsionen la realidad, por ejemplo, que lloren en la cámara, que cuenten historias eh, para dramatizar aún más alguna situación. Eh, Se cambiarán los nombres de los niños y las familias si es necesario para proteger la confidencialidad y evitar situaciones de sobreexplotación, ¿cierto? O de explotación o de vulnerabilidad. Nunca se publicará el nombre completo ni los detalles de contacto de un niño o de una niña. Vamos indicando, se dan cuenta ahí, acciones concretas que tienen que ver con el uso de los formatos comunicacionales en los que pueden estar involucrados los niños. Tratamos de dar una presentación equilibrada de la realidad en los países en vía de desarrollo. Esta es un ejemplo a partir de un eje de cooperación internacional. Por ejemplo, esto se expresa en que se evita generar estereotipos, ¿cierto? De estos hombres blancos ayudando a indígena, pobre, incapaz, ¿sí? Mostramos a personas ayudando y trabajándose por sí mismas y no como víctimas.
Utilizamos imágenes reales, las historias de descripciones no son fabricadas, aunque podrían ser adaptadas o editadas. No usamos imágenes que pueden ser malinterpretadas. Tratamos de tener confianza en que las personas considerarán la imagen y su uso de forma tan real como la vio. Mantenemos estándares de protección coherentes con nuestros valores y de quienes nos apoyan, vale decir, no utilizamos imágenes eróticas, pornográficas, obscenas, no utilizamos imágenes de cuerpos muertos, desnudos, solo en circunstancias muy excepcionales, no hacemos uso de innecesario de imágenes de sufrimiento extremo. En situaciones de desastre tratamos positivamente a las personas a quienes buscamos ayudar. Por ejemplo, en cualquier material publicitario relacionado con desastres, seguiremos la información en la política del Código de Conducta de la Cruz Roja, ¿cierto? Vale, que es clara en decir que en las actividades de información, publicidad y propaganda reconoceremos a las víctimas como seres humanos dignos y no como objetos de inspiración o compasión. Cooperamos con los medios con el fin de incrementar la respuesta pública, pero no permitiremos que las exigencias internas o externas de publicidad puedan tener prioridad sobre esos objetivos finales. Este es un tema muy delicado porque durante mucho tiempo el uso de fotografía, imágenes, reportajes tenían un fin que era distinto al interés superior del niño. Vale decir, más que la dignidad, el respeto y la protección, primaban los intereses que tenían que ver con los fines de las propias organizaciones. Entonces, no era tan, hasta hace muy poco, no era raro encontrar, por ejemplo, anuncios de patrocinio en donde se indicaban datos sensibles, privados de los niños y de las niñas, sus nombres, el lugar donde vive, las enfermedades que tenían, las problemáticas que tienen, las condiciones de abandono y vulnerabilidad, lo que sin duda, claro, pone en una situación de mucha desprotección a los niños y a las niñas y que los expone a riesgos mayores de los que ya están viviendo, ¿cierto? Entonces, acostumbrados a ver eso, incluso hasta el día de hoy lo podemos ver en la prensa roja, ¿cierto? Donde hay anuncios periodísticos, donde tenemos imágenes que son denigrantes, donde tenemos información que es confidencial, ¿cierto? Y que es publicada en medios de comunicación abiertos, lo que hace entonces que las condiciones mínimas de protección a los niños sean vulneradas incluso por quienes están llamando a protegerlos. Es una gran contradicción. Entonces, lo que buscamos con nuestras políticas de prevención a nivel de comunicación es entender cómo, ¿cierto? A partir de entender que el interés superior del niño, vale decir, la dignidad y el respeto de los niños, guía nuestra acción y por lo tanto eso se tiene que reflejar en nuestros informes, en nuestras páginas web, en nuestros reportajes, en nuestras publicaciones, con estándares claros sobre el uso de imágenes, reportajes, sobre el uso adecuado de los consentimientos informados. Esto es bien interesante, un consentimiento informado tiene la finalidad de reconocer a los niños, a las niñas y sus familias como personas merecedoras del mismo respeto que podrían tener nuestras propias familias, nuestros propios hijos, ¿cierto? En el sentido de decir, voy a explicarte para qué estoy haciendo esto, para que puedas tomar una decisión si quieres participar o no de esto, para que puedas también decir hasta cuándo quieres participar con esto o no. Y por lo tanto, un consentimiento informado no es un mero papeleo, ¿cierto? Es un espacio donde explicamos a los niños y a las familias cuál es el uso que va a tener una determinada fotografía o entrevista, explicamos cuáles son las implicancias de ser usado, ¿cierto? En qué espacio va a ser usado, quiénes los van a revisar, de tal manera que la persona y que los niños y las niñas puedan tomar decisiones. Con respecto a si quieren hacerlo de esa manera, si están de acuerdo con participar de esa manera y que también sepan qué pueden hacer si ya no quieren participar o si ya no quieren que su foto esté circulando, ¿sí? Eso tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con el respeto, ¿sí? Por supuesto, cosas mucho más claras como manejo de datos sensibles es muy importante. En muchas de las acciones que desarrollamos en nuestras organizaciones, los datos sensibles se utilizan para análisis situacionales, para entrevistas, para entrega de ayuda humanitaria y entonces es muy importante mantener estándares de protección. ¿Sí? Vamos a trabajar esta semana en detalle en cada uno de estos componentes.